Han pasado 8 meses desde que entré al túnel del 5 en la Sierra Gorda de Querétaro. Desde esa noche no he dormido una madrugada completa. Escucho campanas de ferrocarril dentro de mis oídos cuando hay silencio. Mi lengua sabe a metal oxidado cuando despierto. Y cada 3 noches, una cabra negra aparece en el balcón de mi departamento en la capital, mirándome con ojos que no son de cabra. Si te asignan a inspeccionar un túnel abandonado en la sierra, decline. Si un pueblerino te dice que no entres, escúchale. Aquí está mi historia. Mi especialidad: evaluar túneles ferroviarios abandonados de la época del Porfiriato, ver si se pueden convertir en rutas turísticas o si hay que sellarlos por seguridad. He trabajado con 12 túneles en mi carrera. Túneles construidos entre 1880 y 1910, cuando el general Porfirio Díaz quería conectar el norte del país con la capital usando ferrocarril. Túneles de piedra labrada, con bóvedas que aguantaron casi 100 años de humedad y temblores. Túneles oscuros, sí. Polvosos, sí. Pero ninguno me había dado miedo. Hasta el túnel del 5. En febrero de 2025, el municipio de Pinal de Amoles, en plena Sierra Gorda de Querétaro, me contrató para evaluar 3 túneles abandonados a 3 horas de la cabecera municipal. El alcalde, don Faustino Olvera, quería convertirlos en una ruta de senderismo para turistas en el verano. El presupuesto era bueno. La fecha del contrato, 2 semanas. Thoughtful. La hipótesis del proyecto simple. Los 3 túneles habían sido abandonados desde 1947, cuando el ferrocarril mexicano decidió desviar la ruta del centro al pasar a Hidalgo en lugar de Querétaro. 68 años sin uso, pero la ingeniería de la época era sólida. Si las bóvedas no habían colapsado, podían soportar peatones. Llegué a Pinal de Amoles el 12 de febrero. Me hospedé en un hostal del centro, una casa colonial reconvertida con 14 habitaciones y una cocina común. Para ayudarme, contraté a 2 personas. Manuel Hipólito Trejo, 35 años, guía local de la zona, nacido en el ejido de Bucareli, criado entre los caminos serranos de la Sierra Gorda. Y Estela Vázquez Domínguez, 28 años, recién graduada de Ingeniería Civil de la UAQ. Mi ayudante en campo desde hacía 1 año. Eficiente, callada, fotógrafa obsesiva con su cámara reflex. El día 14 de febrero, los 3 salimos en mi camioneta Hilux blanca rumbo al primer túnel. La carretera era de terracería, polvosa, con curvas cerradas que pasaban por bosques de pino y zonas de matorral. Los 2 primeros túneles los evaluamos sin novedad. Estructura intacta, sin humedad excesiva, sin grafitis nuevos, lo que significaba que ni siquiera los locales entraban. Recomendación: aptos para conversión turística. El tercer túnel era distinto, el túnel del 5. Y aún antes de bajarme de la camioneta esa tarde del 15 de febrero, Manuel me agarró del brazo y me dijo, en voz muy baja, para que Estela no escuchara: «Don Daniel, ese túnel no se va a abrir». Mi abuelo trabajó en el ferrocarril mexicano. Antes de morir, me hizo prometer que si alguien me pedía abrirlo, yo me negara. Sais. Y aquí estoy yo ahora faltando a la promesa. Le pregunté a Manuel qué había pasado en el túnel del 5. Manuel se persignó 3 veces antes de responder. Estela bajaba el equipo de la camioneta y no nos escuchaba. El 12 de enero de 1947, una cuadrilla de 5 ferrocarrileros entró al túnel para reparar una vía que se había hundido por las lluvias de diciembre. Eran del ferrocarril mexicano, 4 de aquí de Pinal,
uno traído de Querétaro capital. Mi abuelo me dijo sus nombres: don Cándido Estrada, don Roberto Hernández, don Salvador Hipólito, que era hermano de mi bisabuelo, don Sotero Llamas y don Alejandro Méndez. Entraron a las 7 de la mañana. A las 11, la bóveda del medio del túnel colapsó. 500 metros de piedra y tierra cayeron encima. Los 5 quedaron atrapados. Manuel hizo una pausa, sacó un cigarro de su bolsillo, lo encendió con cuidado, protegiendo la flama del viento serrano. Mi abuelo era ayudante de capataz. Estaba afuera del túnel cuando ocurrió. Escuchó el ruido, corrió, pero el polvo era tanto que no podían entrar. Tardaron 3 semanas en sacar los escombros. Y cuando llegaron al punto donde habían estado los 5 hombres, no encontraron cuerpos completos, solo pedazos, botas con huesos adentro, cascos solos, un brazo con anillo de matrimonio. Eso fue todo. La compañía Ferrocarril Mexicano dijo que iba a cerrar el túnel temporalmente, pero después de 3 meses decidió que era más barato desviar la ruta. Sellaron el túnel con reja de hierro y concreto y se fueron. Le pregunté a Manuel qué tenía eso de raro. Manuel terminó el cigarro, lo apagó contra una piedra y me dijo: lo raro es que cuando enterraron a los 5 hombres, ningún padre quiso celebrarles misa de requiem completa. Por una sola razón: no había cuerpos completos, solo pedazos. Y según la ley de la Iglesia Católica de aquel tiempo, no se puede celebrar misa de requiem sin cuerpo presente o sin autorización episcopal especial. El obispo de Querétaro de 1947 se negó a dar la autorización. Tenía sus razones políticas, mi abuelo decía. Por eso a los 5 ferrocarrileros los enterraron en la fosa común del Panteón Municipal, con un solo Padre Nuestro y un agua bendita. Sin misa, sin sacramentos, sin descanso. Y desde entonces, en el pueblo de Pinal, se dice que las almas siguen en el túnel, esperando. Yo me reí, suave, no con burla. Con cariño hacia el creyente, le dije a Manuel que entendía la historia, pero que los 5 hombres habían muerto hacía 68 años, que las almas católicas no se quedaban tanto tiempo sin descansar, que el alcalde me había contratado y que el contrato estaba firmado. Manuel asintió, bajó la cabeza y me dijo, como dándose por vencido: que Dios nos perdone, ingeniero. Estela ya tenía la cámara, las linternas, los cascos, las brújulas, el espirómetro y el medidor de monóxido de carbono listos. La entrada del túnel era impresionante. Una bóveda de piedra labrada de 4 metros de altura, con un arco de piedra en la parte superior, donde aún se leía, casi borrado: Ferrocarril Mexicano, Túnel 5, 1894. La reja de hierro tenía un candado oxidado sellado con concreto adicional. Manuel sacó el oficio del municipio que autorizaba la apertura. Yo saqué el cortador a gasolina. En 10 minutos la reja estaba abierta. Cuando empujamos la reja, salió una bocanada de aire frío del interior del túnel. Olía a humedad, a sulfuro, a algo orgánico que no era ni descomposición animal ni mineral. Era un olor que yo había olido una vez antes en un altar de muertos de mi abuela. Olor a copal mezclado con algo más viejo. Encendimos las linternas. Entramos. El túnel se extendía recto durante aproximadamente 100 metros antes de hacer una curva suave hacia la derecha. Las paredes eran de piedra basáltica, oscura, con vetas blancas de calcita. El piso tenía las vías originales del ferrocarril mexicano, oxidadas pero intactas. Cada 5 metros, sobre las paredes,
había un soporte de madera podrida donde antes habían colgado las lámparas de queroseno. La temperatura bajó, de los 18 grados de la sierra afuera a unos 12 adentro. La humedad subió. Estela empezó a tomar fotos cada 20 pasos. Manuel rezaba en voz baja el rosario que llevaba en el bolsillo. Yo iba al frente, midiendo el estado estructural de las bóvedas con un cuaderno de notas en una mano y una linterna en la otra. A los 200 metros llegamos al primer punto donde había habido colapso. Los escombros de 1947 todavía estaban a un lado, contra la pared, como había dicho Manuel. Habían sido amontonados por los rescatistas y nunca movidos. Estela tomó fotos. Yo medí. La bóveda nueva, hecha con vigas de acero del 70, parecía sólida. A los 300 metros, el túnel hizo otra curva, y entonces escuchamos el primer eco. Manuel se detuvo. Estela bajó la cámara. Yo apagué la linterna por un segundo para escuchar mejor. Era una locomotora. Lejos, muy lejos, pero claramente una locomotora con vapor. El ruido de las ruedas sobre los rieles, el silbato corto, la campana. Todo, muy lejos, viniendo del fondo del túnel. Pero no había locomotora. Los rieles llevaban 68 años oxidados. No estaban conectados a ninguna red ferroviaria. La línea había sido cortada en 1947, cuando se desvió la ruta. Manuel, le dije en voz baja, es un eco del túnel. El viento debe estar entrando por alguna grieta. Vamos a seguir 100 metros más y nos regresamos. Manuel no respondió. Su cara estaba blanca. Tenía el rosario apretado en las dos manos. Estela me miró, asustada, pero asintió con la cabeza. Eran profesionales. Iban a continuar. A los 450 metros, en una zona donde el túnel se ensanchaba como una pequeña estación interna, Estela apuntó la linterna hacia el suelo. Y lo vio. Un esqueleto humano, sin cabeza, vestido con un uniforme de capataz ferrocarrilero antiguo, chaleco de lana gruesa con botones de metal, pantalón de mezclilla resistente, botas altas de cuero. El uniforme estaba intacto. El esqueleto estaba completo, excepto por la cabeza. Estela había estado tomando fotos cada 20 pasos, como dije, pero un minuto antes de descubrir el esqueleto, ella se había detenido, sin razón aparente, y había bajado la cámara con el flash apuntando hacia adelante en el túnel. Yo iba caminando al frente. Curious. No le presté atención, pero después, cuando revisamos las fotos en la pantalla de su cámara, vimos algo que ahora no puedo desexplicar. La foto número 32 de su secuencia muestra lo siguiente. El túnel se extiende recto enfrente del flash, las paredes de piedra labrada visibles, los rieles del ferrocarril mexicano centrales, y a unos 15 metros del flash, parados sobre los rieles, hay 5 hombres. 5 siluetas masculinas, vestidas con uniformes de ferrocarrilero antiguo, cascos en la cabeza, lámparas de queroseno colgando de la mano izquierda, las caras intactas, las bocas cerradas, las manos un poco levantadas, como saludando. Pero los ojos, los 5 pares de ojos, estaban vacíos. No pupilas, no iris, solo cuencas negras donde antes hubo ojos. Y los 5 hombres me miraban directamente a mí, a Daniel, al ingeniero que iba al frente, que ni siquiera me había detenido a mirarlos, porque no los había visto. Pero la foto los muestra, 5, saludando. En el momento no sabíamos nada de eso. Estela no me dijo lo que había sentido cuando levantó la cámara. Manuel rezaba. Yo medía, y entonces, en la pequeña estación interna, encontramos el esqueleto sin cabeza. Manuel cayó de rodillas
Yo tuve que sostenerlo por los hombros para que no se desmayara. Estela retrocedió 3 pasos. Saqué mi radio para comunicarme con la base afuera, donde había dejado al chofer de Pinal, don Higinio. La señal no entraba en el túnel, ya lo sabíamos, pero lo intenté igual, y en ese momento las 4 linternas que llevábamos, las 2 de cabeza, las 2 de mano, se apagaron al mismo tiempo. No fue gradual. No fue una luz parpadeando antes de apagarse. Fue como si alguien hubiera quitado el suministro eléctrico a las 4 al mismo segundo. Y simultáneamente, el ruido de la locomotora lejana cambió. Ya no era lejana. Estaba cerca, muy cerca. Como si una locomotora de vapor estuviera entrando al túnel desde el fondo, viniendo hacia nosotros a una velocidad imposible. El suelo tembló. No del temblor leve de un sismo, del temblor pesado, rítmico, que produce un tren acercándose en las vías. El ruido subió de volumen. El silbato sonó 3 veces, fuerte, exactamente como suenan los silbatos del ferrocarril mexicano antiguo. La campana repicó, y nosotros 3, en plena oscuridad, no podíamos ver. Yo grité. Grité a Manuel y a Estela que retrocedieran, que corrieran hacia la entrada. Estela encendió el flash de su cámara reflex, que era la única fuente de luz que nos quedaba. El flash duraba 2 segundos cada disparo. Pero esos 2 segundos eran suficientes para ver el camino. Estela disparó otra vez. Cada flash mostraba unos metros del túnel. Empezamos a retroceder. Pero Manuel no se movía. Manuel estaba en el suelo, con la pierna izquierda atrapada en algo. Yo me agaché. Toqué su pierna. Algo le había agarrado el tobillo. Era frío, era duro, y se movía. Estela disparó el flash hacia donde yo tocaba, y vi. Saliendo del suelo de tierra apisonada del túnel, Había un brazo humano, completo, con la mano agarrando el tobillo de Manuel. La piel del brazo era gris, color cera vieja. Las uñas eran largas, amarillentas, gruesas como pezuñas. El brazo no estaba conectado a un cuerpo, salía del suelo, como si una persona estuviera enterrada justo debajo del piso del túnel y solo el brazo hubiera emergido para agarrar el tobillo de Manuel. Yo agarré la pala plegable que llevaba en el cinturón, la abrí y golpeé el brazo con todo lo que tenía. 1, 2, 3 veces. El brazo no se soltaba. Manuel gritaba de dolor. La 4ª vez, el brazo se separó del cuerpo enterrado abajo y se quedó agarrado al tobillo de Manuel, pero ya muerto, ya sin fuerza. Manuel pudo arrastrar la pierna. Lo ayudé a levantarse. Estela disparaba flash detrás de nosotros. Empezamos a correr hacia la entrada. El ruido de la locomotora se hacía más fuerte, el silbato más cercano. Yo no quería voltear, pero volteé una vez. Y juré en ese segundo, antes de seguir corriendo, que vi una luz amarilla, como la luz de una lámpara de queroseno antigua, balanceándose hacia nosotros desde el fondo del túnel. Una luz que no era de Estela. Una luz que se acercaba a la velocidad de un hombre corriendo. llegamos a la entrada en 6 minutos. Los 6 minutos más largos de mi vida. Salimos al sol de la tarde. Don Higinio nos miró con cara de horror cuando vio la pierna de Manuel sangrando y al esqueleto invisible que no llevábamos. El brazo gris se había caído de mi mano en algún momento de la huida. No había evidencia tangible. Solo Estela tenía algo, su cámara reflex, con las fotos. Cerramos la reja del túnel. La sellamos con 2 candados nuevos del mismo cortador. Manuel se sentó en el suelo, llorando. Yo le envolvía la herida del tobillo con mi camisa rasgada. Estela revisaba las fotos en la pantalla LCD de su cámara. Yo escuché su grito antes de que ella me mostrara la pantalla. «Daniel,
Mira esto. Mira la foto número 32. Yo me acerqué. Vi. Los 5 hombres parados en los rieles, vestidos de ferrocarrileros, saludando con la mano, sin ojos. Y entonces sucedió. Mientras los tres mirábamos la pantalla, la imagen empezó a oscurecerse. Las 5 figuras se borraron una por una. La piedra del túnel se borró. Los rieles se borraron. Hasta que la foto número 32 quedó completamente negra. Estela presionó el botón. La cámara mostró un mensaje. Archivo dañado. No se puede recuperar. Estela presionó atrás. Foto número 31. Estaba intacta. Foto 32. Negra. Foto 33. Intacta. Solo la foto del medio, la que mostraba a los 5 hombres, había sido borrada misteriosamente. 3 horas después, en el hostal del centro de Pinal de Amoles, le quité la venda improvisada al tobillo de Manuel. Quería ver la herida bien, para llevarlo al doctor del pueblo si era necesario. Manuel estaba sentado en la cama del cuarto, sudando, callado. Karina, mi esposa, me había llamado al celular 2 veces ya. Le dije que estaba bien, que era una excursión que se había alargado, que regresaría tarde. No le quise contar. Cuando quité la venda, el tobillo de Manuel no tenía herida sangrante. Tenía 5 marcas. 5. Como 5 dedos largos. La piel estaba morada, como un moretón profundo. Pero no había corte. No había sangre. Las 5 marcas eran perfectas, separadas, paralelas, como si una mano gigante hubiera apretado el tobillo con fuerza, pero no con uñas. Manuel miró el tobillo, cerró los ojos y susurró en voz casi inaudible: 5, como los 5 ferrocarrileros. 5. Y empezó a llorar. Estela también lloraba en una silla del rincón, con la cámara réflex sobre el regazo. Estela había revisado todas las fotos del túnel. Las 47 fotos restantes, excluyendo la 32 borrada, estaban intactas, pero en 6 de ellas, en zonas oscuras donde no había habido nada visible al ojo humano, ahora aparecían siluetas. 5 siluetas. En cada una de las 6 fotos. 5 hombres parados al fondo, vestidos como ferrocarrileros, sin ojos. Yo llamé al padre Octavio Ríos Saavedra de la parroquia de San José de Pinal de Amoles esa misma noche, a las 11:30. El padre Octavio tenía 48 años. Era el sacerdote del pueblo desde hacía 11 años. Cuando le expliqué qué había pasado, no se rió, no dudó, no me hizo repetir nada. Solo me dijo: ingeniero, llegue mañana a las 7 de la mañana a la parroquia. Traiga a Manuel y a la señorita Estela. Y traiga las fotos de la cámara. Yo voy a tener todo listo. Tenemos que actuar rápido. Si los 5 ferrocarrileros lo marcaron a Manuel en la pierna, tienen 3 días para venir a cobrarse. La marca de los 5 dedos es la propuesta de las almas en pena. Es el aviso. Es el comienzo. Yo no pude dormir esa noche. A las 4 de la mañana escuché por mi ventana del hostal, lejana pero clara, una locomotora de vapor que pasaba por las afueras del pueblo. Surprise. Pero el ferrocarril de la zona había sido desviado en 1947. No había vías activas en 80 kilómetros a la redonda. Bajé al patio del hostal, miré el cielo, no vi nada, pero la locomotora pasó tocando su silbato 3 veces y desapareció en dirección al túnel. A las 7 de la mañana, los 3 llegamos a la parroquia. El padre Octavio nos recibió con café. Vio las fotos, examinó la pierna de Manuel y empezó a explicarnos. En 1947, mi antecesor en esta parroquia, el padre Hilario Mendoza Pacheco,
atendió el accidente del túnel del 5. Estuvo presente cuando sacaron los pedazos de cuerpos. Estuvo en el panteón cuando los enterraron, y él mismo le pidió al obispo de Querétaro, Monseñor Marcelino Aguilar, autorización para celebrar misa de requiem para los 5 hombres, a pesar de que los cuerpos estaban incompletos. Pero Monseñor Aguilar se negó. La razón oficial fue falta de cuerpos completos según el derecho canónico. La razón política, según mi antecesor escribió en el libro de la parroquia, fue que el obispo no quería que la Iglesia se viera asociada a un accidente del ferrocarril mexicano, porque en aquel tiempo había tensión entre la Iglesia y el gobierno por la guerra cristera reciente. Para no ser identificado con los proyectos del Estado, Monseñor Aguilar decidió no bendecir oficialmente a los muertos del ferrocarril. Y los 5 hombres se quedaron en pena. El padre Octavio abrió un libro viejo. Era el libro de actas de la parroquia. Las páginas de 1947 estaban marcadas con un papelito. La letra del padre Hilario era pequeña, apretada. El padre Octavio leyó en voz alta. 12 de enero. Accidente túnel del 5. 5 hombres muertos. Don Cándido, don Roberto, don Salvador, don Sotero, don Alejandro. Cuerpos incompletos. Pedí autorización al obispo para misa de requiem. Denegada. Enterramos con Padre Nuestro únicamente. Que Dios me perdone y los acoja. Las almas quedan al cuidado del túnel hasta que alguien con autoridad legítima pueda corregir esta injusticia. El padre Octavio cerró el libro. Nos miró. Hace 2 años llamé al obispo actual, Monseñor Aurelio Mendieta, y le presenté el caso. Le pedí autorización para celebrar misa de requiem retroactiva. Monseñor Mendieta me la concedió por escrito en marzo de 2023. Pero yo nunca la celebré porque no había ocasión. Hoy hay ocasión. Hoy es la urgencia. Vamos a celebrarla esta misma tarde en la boca del túnel, con las fotos como cuerpo simbólico, con sus 3 testimonios como testigos. A las 4 de la tarde del 16 de febrero, los 6 estábamos en la boca del túnel del 5. Don Higinio, el chofer, yo, Estela, Manuel, el padre Octavio con estola morada, agua bendita, los óleos sagrados y un crucifijo de madera. Y un acólito joven, su sobrino Felipe, que cargaba el incensario con copal encendido. El padre Octavio colocó las 6 fotos donde aparecían las siluetas de los ferrocarrileros sobre el suelo de tierra, frente a la reja sellada del túnel. Encendió 5 veladoras blancas, una por cada hombre. Encendió el incensario y empezó la misa de requiem. La misa duró 50 minutos. El padre Octavio leyó del libro de los muertos. Pronunció los nombres de los 5 hombres uno por uno. Cándido, Roberto, Salvador, Sotero, Alejandro. Les ungió las fotos con óleo sagrado, como si fueran cuerpos presentes. Les dio la absolución retroactiva. Reverend bendijo la reja del túnel con agua bendita. Y a las 5 menos cuarto, cuando el sol empezaba a bajar detrás de los pinos de la sierra, terminó la misa. En el segundo exacto que el padre Octavio dijo «Amén» al final del Padre Nuestro, escuchamos, dentro del túnel sellado, el ruido lejano de una locomotora de vapor encendiéndose. El sonido del silbato, la campana, y después el ruido de la locomotora alejándose, como si se fuera por las vías que ya no existían, hacia un destino que tampoco existía. Los 6 nos quedamos en silencio, escuchando, hasta que el ruido se apagó completamente.
Estela me apretó la mano. Manuel se persignó. El padre Octavio cerró los ojos y cuando los abrió, dijo en voz baja: ya se fueron. Las 5 almas ya descansan. El padre Octavio nos sentó en una piedra a un costado de la reja del túnel. Don Higinio y Felipe el acólito se mantuvieron a distancia respetuosa. El padre nos miró a los tres, especialmente a mí, y dijo: ingeniero Daniel, las 5 almas se fueron. Recibieron lo que merecían hace 78 años. Pero usted, Manuel y Estela, tienen ahora una responsabilidad, una sola, y es esta: nunca, jamás, vuelvan a entrar a un túnel sellado por la Iglesia o por las autoridades de un pueblo. No importa el contrato, no importa el dinero, no importa la curiosidad. Los lugares se sellan por razones que muchas veces no están escritas en los planos de ingeniería, pero están escritas en la memoria de los pueblos. Y cuando un pueblerino le dice que no entre, escúchele. Yo asentí. Manuel asintió. Estela asintió. El padre Octavio nos bendijo a los tres con la cruz y agregó: una cosa más. Las almas se fueron, pero la marca de los 5 dedos en el tobillo de Manuel tardará 3 meses en borrarse completamente. Las 6 fotos de la cámara se borrarán solas en los próximos 7 días, una por una. No las imprima, no las guarde en disco duro, déjelas en la cámara. Cuando se borren todas, vendan o regalen la cámara. No la usen más. Y escúchame bien, Daniel. Usted tiene un hijo pequeño en casa, Mateo, ¿verdad? Yo me quedé congelado. Yo no le había dicho al padre Octavio que tenía un hijo, ni el nombre, ni la edad. Le pregunté cómo sabía. El padre Octavio sonrió, sin alegría, con una pena que se le había sentado en los hombros. Porque las almas en pena, cuando se les libera del lugar donde estaban atrapadas, a veces buscan a quienes las liberaron, no para hacer mal, para agradecer, pero el agradecimiento de las almas no es como el agradecimiento de los vivos. Es invasivo, es persistente y se manifiesta especialmente con los niños pequeños de las casas de quienes las ayudaron. Vigila a Mateo. Si empieza a dibujar cosas que no debería conocer, llámame inmediatamente. Mi celular está en esta tarjeta. Memoriza mi número. Regresé a Querétaro capital esa misma noche con Manuel y Estela. Manuel se fue a su casa. Estela se fue a la suya. Yo llegué al departamento a las 11:30 de la noche. Karina estaba dormida con Mateo en la cama grande. Mateo abrazaba su jirafa de peluche. Karina abrazaba a Mateo. No los desperté. Me senté en la sala. Bebí un mezcal de Oaxaca que Karina me había guardado. Pensé en lo que había pasado. Pensé en los 5 hombres saludando en la foto. Pensé en el brazo gris saliendo del suelo. Pensé en la locomotora invisible que escuché alejarse cuando el padre Octavio dijo amén. Y pensé que el padre Octavio había exagerado. Que los muertos no buscan a los vivos. Que era folclore. Que mi profesión es la ingeniería, no la teología. Que iba a volver a la rutina normal. Las 6 fotos se borraron en 5 días, una por una, como dijo el padre. Estela vendió la cámara réflex al final de febrero. La marca del tobillo de Manuel se borró en abril, 2 meses después, no 3. Yo entregué el reporte al alcalde Faustino Olvera el 20 de febrero. Recomendación oficial: el túnel del 5 no es apto para uso turístico. La estructura está comprometida. Mantener sellado permanentemente. El alcalde aceptó. El proyecto se canceló. Manuel y Estela cobraron sus honorarios. Yo cobré los míos. La vida siguió. Hasta mayo de 2025. 3 meses después.
Una mañana de mayo, Mateo dibujaba en el patio de mi departamento. Karina estaba lavando trastes. Yo estaba leyendo en la sala. Mateo entró corriendo, feliz, con un papel en la mano. Me lo mostró. Era un dibujo de 5 hombres. 5. Parados en lo que parecían rieles de ferrocarril. Vestidos con chalecos rayados. A Mateo le gustaban las rayas, sí, pero estos chalecos eran específicos. Rayas verticales gruesas, color marrón oscuro, exactamente como los uniformes de ferrocarrilero antiguo del Museo de Querétaro. Cascos de obra, lámparas en la mano izquierda. Las caras de los 5 hombres tenían bigote tupido, pelo corto, todos iguales aunque distintos. Y los ojos. Los ojos de los 5 hombres eran círculos negros vacíos, sin pupilas, sin iris, cuencas negras. ¿Quiénes son, mi amor?, le pregunté a Mateo, fingiendo calma. Mateo me sonrió y me dijo, con la naturalidad de un niño de 4 años: «Son los señores del jardín, papi». Vienen los lunes a verte. Te quieren agradecer porque los sacaste del túnel oscuro. Pero tú no los miras, así que ellos hablan conmigo. Sentí el suelo desaparecer debajo de mí. Llamé al padre Octavio esa misma tarde. Le mandé una foto del dibujo de Mateo. El padre Octavio me llamó de regreso media hora después, ya con un plan. Me dijo que viajara a Pinal de Amoles el siguiente fin de semana con Mateo. Que Mateo necesitaba una bendición especial, una limpia profunda. No bastaba con una misa común. Karina y yo viajamos con Mateo a Pinal el sábado. Fuimos directo a la parroquia. El padre Octavio nos recibió con su sobrino acólito Felipe y con una curandera local, doña Refugio Trinidad, de la comunidad Pame de la zona de Bucareli, la misma comunidad donde había nacido Manuel. Doña Refugio tenía como 80 años. Hablaba pame y español. Era curandera desde los 14 años. La limpia duró 2 horas. Doña Refugio sahumó a Mateo con copal de Sierra Gorda. Le pasó un huevo de gallina criolla por todo el cuerpo. Le ató al cuello un escapulario nuevo, bordado por ella misma, con la imagen de la Virgen del Pueblito de un lado y un símbolo pame que significaba puerta cerrada del otro. Le dio de tomar un té de gordolobo y romero. Le pintó una cruz pequeña en la frente con aceite consagrado por el padre Octavio. Mateo no lloró durante la limpia. Mateo se rió, como si fuera un juego. Cuando terminó, Mateo me dijo: «Papi, los señores del jardín ya se fueron. Doña Refugio les dijo que era hora de irse. Le obedecieron. Eran señores buenos, solo querían darte las gracias». Doña Refugio nos confirmó. La atención de las 5 almas se había transferido de Mateo a un nuevo destino. Habían entendido, habían soltado. Las almas, según ella, finalmente habían llegado al descanso. Pero algo iba a quedar. Algo siempre quedaba. Han pasado 8 meses desde aquella noche en el túnel del 5. Es octubre de 2025 mientras grabo este audio. Mateo cumplió 5 años el mes pasado. Está sano, feliz. Ya no habla de los señores del jardín. Karina lo cuida bien. Yo trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, evaluando planos sin entrar a túneles. He rechazado 7 contratos para evaluar infraestructura ferroviaria abandonada desde febrero. Pero hay 3 cosas que no han cambiado. Primera, no duermo una madrugada completa desde febrero. Me despierto entre las 3 y las 5 de la mañana cada noche. Escucho campanas, lejanas, como si una locomotora estuviera entrando al barrio de Cimatario. No la veo, solo la escucho. Karina dice que no escucha nada. Segunda, mi lengua sabe a metal oxidado cada vez que despierto.
como si hubiera estado mordiendo un riel de ferrocarril durante el sueño. El doctor de la familia, el doctor Galindo, me hizo análisis. No tengo problemas dentales, no tengo problemas digestivos. No hay explicación médica. Tercera. Cada 3 noches, una cabra negra aparece en el balcón de mi departamento en el piso 8. Karina la ha visto 2 veces. Mateo no la ha visto, gracias a Dios. La cabra negra no debería poder llegar al piso 8. No hay escalera externa. No hay forma. Pero ahí está, los lunes, los jueves y los domingos, antes del amanecer, parada en el balcón, mirando hacia adentro de la sala. Tiene 6 cuernos, 5 hacia arriba y 1 hacia abajo. Y sus ojos no son de cabra. Son los mismos ojos vacíos que vi en la foto número 32 de Estela. Por eso grabo este audio, por eso lo comparto. Si alguien tiene una experiencia parecida con un túnel abandonado de Sierra Gorda, de Hidalgo, de Veracruz o de cualquier parte de México, por favor déjame un comentario. Y si alguien te pide entrar a un túnel sellado, decline. No importa el dinero, no importa el contrato, no importa la curiosidad. Las almas que están adentro por una razón. Y a veces, aunque las saques, una parte de ti se queda con ellas, para siempre. Dale me gusta si esta historia te erizó la piel. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame tu historia en los comentarios. Hasta la próxima. Y si esta noche escuchas campanas de ferrocarril, cuando no hay ferrocarril, cierra la ventana.